¿Qué tal, compañeros? Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a calcular los estadísticos de una muestra. Como ustedes recordarán, comenzamos con los pesos netos en onzas de la fruta de 20 observaciones. A partir de ello, nos dimos a la tarea de encontrar el valor más alto y el valor más pequeño. Posteriormente, calculamos el ancho de clase, que es el valor más alto, menos el valor más pequeño, entre el número de intervalos deseados. Recordando que el número de intervalos deseados tiene que cumplir este razonamiento. 2 a la k debe ser mayor que el número de observaciones. En este caso, se escogieron 6 clases y esto nos dio un ancho de clase de 0.30. Una vez que calculamos el ancho de clase, nos dimos a la tarea de calcular la distribución de frecuencias. Entonces, por acá tenemos, vamos a hacerla más hacia abajo, tenemos las clases y comenzamos con 19.2, 19.4, 19.5 a 19.7, 19.8 a 20, 21 a 23, 24 a 26, 27 a 29. Después calculamos el punto medio, que vendría siendo x, y tenemos que es la suma de estos dos entre 2. Entonces es 19.3, 19.6, 19.9, 22, 25, 28. Posteriormente calculamos la frecuencia absoluta. Y entonces contábamos de los pesos netos de la fruta, cuántas observaciones corresponden a cada una de las clases. Por lo tanto, nos quedó 1, 2, 8, 4, 3 y 2. La sumatoria tiene que coincidir con el número de observaciones. Posteriormente calculamos la frecuencia relativa. Que sería cada uno de los valores entre su sumatoria.
Aquí la sumatoria nos tiene que dar 1. Posteriormente podemos calcular la frecuencia acumulada. En este caso empezamos con 1 de la primera frecuencia absoluta y posteriormente sumamos 1 más 2, 3. 3 más 8, 11 y así sucesivamente. 15, 18 y 20. Bueno, hasta ahí es donde llegamos la clase pasada. Ahora vamos a calcular la siguiente columna. Esta la vamos a llamar F y vamos a calcular esta. F por X. 19.3 por 1, 19.3. 19.6 por 2, 39.2 y así sucesivamente. Sumemos y esto nos va a dar 401.6. A partir de esta columna ya es factible calcular la media de datos agregados de una muestra. Es nuestro primer estadístico. Vamos a ponerlo más abajo. Entonces, la media o promedio es igual a X testada igual a F de X entre N. F de X sumatoria es 401.6 entre 20 observaciones. Obtenemos que X testada es igual a 20.05. Ahora vamos a calcular la mediana. Vamos un poquito más acá. La mediana nos dicen los autores Salvatore y Reagle que es la siguiente fórmula. ¿Qué significa cada uno de estos valores? Bueno, L es el límite inferior o el M del elemento medio. N es el número de observaciones. F mayúscula es la suma de frecuencias sin incluir el intervalo mediano. Fm frecuencia del intervalo mediano. Y C es la amplitud del intervalo. De tal manera que la mediana
para este ejemplo en específico, tenemos que son 20 observaciones, por lo tanto tenemos que buscar hasta donde nos dé el número 10. Entonces veamos, aquí sería 3 más 8, 11, de tal manera que aquí en esta fila quedaría el intervalo mediano. Por lo tanto, el límite inferior del intervalo mediano es 19.8. Más 20 observaciones entre 2 menos f. Suma de frecuencias sin incluir el intervalo mediano. O sea, sería 3. Entre fm, frecuencia del intervalo mediano. 8 por la amplitud del intervalo sería 0.30. Entonces nos queda 19.8 más 22 menos 13 entre 8 por 0.3. La mediana nos queda entonces de 20.06 onzas. Este sería nuestro segundo estadístico. Ahora calculemos la moda. La moda se calcula de la siguiente forma. ¿Qué significan cada una de estas variables? Bueno, L sigue siendo el límite inferior del intervalo modal. El anterior era del intervalo mediano y ahora este es del intervalo modal. D1 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. D2 sería igual frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del siguiente intervalo. Y C es la amplitud del intervalo. Calculemos. Moda. Ahora, revisando nuestra tablita, ¿cuál es la que tiene la mayor frecuencia? Pues en este caso viene siendo esta misma fila, porque tiene la mayor frecuencia. Por lo tanto, L del intervalo modal es 19.8, que es el valor más pequeño. Luego, D1 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. 8 menos 2 nos quedaría 6. Este 6 se repite acá. Y D2, frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del siguiente intervalo. 8 menos 4, 4. Por 0.30. Así la moda nos da 19.98 onzas.
De tal manera que la mediana nos dio 20.05. La mediana $20.06 y la moda 19.98. Estas tres medidas se les conoce como medidas de tendencia central. Ahora pasemos a calcular las siguientes medidas, tanto de dispersión como de distribución de frecuencias. Bueno, para ello tenemos que continuar con nuestra tablita que iniciamos casi al inicio y vamos a seguir con ella. Entonces ya tenemos x menos la media de x. No, aún no la tenemos, entonces hay que recalcularla. Voy a repetir las primeras columnas para tener una mejor panorámica. Entonces, clases. Punto medio. Sería nuestra x. La media ya la obtuvimos, 20.05. Ahora sí, empecemos. Sería x menos su media. X menos su media. Entonces aquí nos queda menos 0.78. Aquí la condición es que la sumatoria de las desviaciones con respecto a su media nos va a dar siempre 0. Calculemos el valor absoluto de esa columna que acabamos de calcular. Solamente quitamos los signos. Ahora vamos a calcular f que multiplica a la anterior columna. O sea, esta columna por la frecuencia. Que justamente aquí me faltó capturarla. Vamos a recapturarla. Acá la tenemos.
Vamos a ponerla por acá. Ahora sí, calculemos. Aquí nos quedaría 0.78, 0.96, 1.44, 0.48, 1.26, 1.44. Y la sumatoria nos daría 6.36. Ahora calculemos la desviación cuadrática, que sería esta columna al cuadrado. Y ahora calculemos esta columna multiplicada a su vez por su frecuencia. Su sumatoria nos va a dar 2.9520. Con estas columnas, ahora sí, podemos comenzar a calcular los siguientes estadísticos. La desviación media es la sumatoria de x menos su media en valor absoluto multiplicado por su frecuencia entre el número de observaciones. Bueno, aquí obtenemos que es 6.36 y sabemos que son 20 observaciones. La desviación media es 0.318. Ahora pasemos a calcular la varianza. De igual manera la tenemos por acá.
la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, pues con esto calculamos lo que se llaman las medidas de dispersión. Y ahora finalmente vamos a calcular lo que son la forma de distribución de las frecuencias, que en este caso sería el coeficiente de asimetría y de kurtosis. Bueno, el de asimetría, o en inglés es skewness, se calcula de esta forma. Y aquí, cuando es positivo, se dice que hay asimetría positiva. ¿Qué quiere decir la asimetría positiva? Que el extremo derecho es más largo. Y la kurtosis. Bueno, pues esta se las dejo de tarea y con eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.